Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro de este día. Vamos a compartir el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. Este texto es conocido como la parábola de los viñadores homicidas. Les invito para que pidamos al Señor el don de su Espíritu. Les invito para que todos podamos hacer esta oración. Pidámosle al Señor que nos ilumine con su Espíritu para que podamos crecer en el conocimiento de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que continuamente nos vas seduciendo con tu amor y tu misericordia, invitándonos a adherirnos a ti, asumiendo y viviendo tu propuesta de amor. Concédenos la gracia de conocerte y amarte. Ayúdanos a adherirnos vivencialmente a ti para amarte y seguirte. Para que seas tú la piedra fundamental de nuestra vida, sobre la que construyamos toda nuestra vida, viviendo tu propuesta de amor, haciendo ver con nuestra vida aquello que creemos, dando testimonio de ti con nuestra manera de ser y de actuar. Amén. Amén. Bien, entonces, escuchen esta otra parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca. Construyó un lagar para hacer el vino. Edificó una torre. Y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la cosecha, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos miserables y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Bien, este texto, como lo vamos a ver en la liturgia del próximo domingo, tiene una conexión muy profunda con el capítulo 5, versículos 1 al 7 del profeta Isaías. Y entonces vamos a compartir algunos elementos que me parecen a mí importantes para analizar este texto bíblico y que podamos nosotros encontrar esos elementos valiosos para nuestra vida. Entonces, el propietario planta un viñedo y aparecen aquí tres elementos que quieren como enmarcar ese cuidado y ese esmero
del propietario por el viñedo, por su viña. Entonces lo rodeó con una cerca, construyó un lagar, edificó una torre, como el cuidado del propietario, ¿no? Entonces como que hace todo para que el viñedo produzca pues lo mejor. ¿Y qué hace? Lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Y entonces, llegado el tiempo de la cosecha, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos. Los viñadores se apoderaron de los criados. A unos los golpearon, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Pero el dueño envió de nuevo a otros criados. Y entonces es curioso que el texto nos dice, mandó criados en mayor número, pero los trataron del mismo modo. Y por último, manda a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero entonces, ellos piensan, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Y así lo hicieron. Lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué hará con estos viñadores el dueño del viñedo? Y entonces como que una respuesta que como que salta a la lógica, ¿no? Como que es la conclusión, o pues lo que hará es que dará muerte terrible a estos miserables y arrendará el viñedo a quienes entreguen frutos a su tiempo. Y entonces, aquí Jesús hace como trae a la memoria una cita bíblica. ¿Ustedes no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y entonces la piedra angular, hay como dos conceptos en torno al tema de la piedra angular. Vemos aquí esta piedra como en rojo, y esta es una de las piedras angulares, ¿no? Es la piedra como que hace posible el arco, ¿no? Esta es la piedra angular, la que hace posible que el arco se sostenga ahí. Entonces es una piedra, pues lógicamente con especial diseño, etcétera, y entonces es la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Esta es otra piedra angular. Entonces es como el fundamento de la construcción y es la que sostenía pues la construcción como tal, una piedra angular. Aquí vemos como esa forma especial. Entonces Jesús aquí da una sentencia bastante fuerte. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Ahora, vamos a regresar y entonces vamos a leerlo esto en clave del capítulo 5 de Isaías, y es el canto de la viña. En el capítulo 5 de Isaías se nos dice claramente que la viña es el pueblo de Israel. Y entonces el propietario, pues, es Dios que ha escogido a su pueblo, que lo ha rodeado de cuidados, que le ha dado la ley, que se ha mostrado quién es. Dios le ha mostrado al pueblo su amor, le dio la ley. ¿Para qué? Para que produjera frutos. Y entonces, ¿estos criados quiénes son? Los profetas. Los criados son los encargados del pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué hizo el pueblo? Pues aquí esta parábola pues hace esa similitud. Los golpearon, los profetas que morían apedreados. Dios enviaba a esos profetas como a pedir frutos, los frutos esperados del pueblo de Israel. Dios continúa enviando profetas y entonces los trataron de la misma manera. Finalmente, Dios envió a su propio Hijo. Y entonces,
Jesús está hablando con las autoridades judías. Jesús está hablando y está predicando y les está hablando al pueblo de Israel. Y entonces aquí pues se presenta como el desenlace. Cogen al hijo, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y aquí yo pienso pues en la ciudad de Jerusalén. Jesús, que lo sacan de la ciudad y pues Jesús muere en las afueras de Jerusalén, ¿no? Entonces es todo el simbolismo. Y entonces la pregunta, ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Y entonces dará muerte a estos miserables y le entregará el viñedo a quienes entreguen frutos a su tiempo. Y entonces aquí Jesús ya les hace ver claramente las cosas. Entonces, Jesús es la piedra angular. Entonces, a Jesús lo desecharon, pero se convierte en piedra angular. Él es la piedra angular y es la obra de Dios. A ustedes se les quitará el reino y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Entonces, es el anuncio que hace Jesús, que ese reino que se le había entregado al pueblo de Israel, pero que no quieren reconocer en Jesucristo al Mesías. No quieren reconocer que Jesús es la piedra angular, es la piedra fundamental. Y esa piedra que desecharon los judíos, los escribas, los fariseos, las autoridades de Israel, y entonces se convertirá en esa piedra angular. Yo quisiera compartir además con ustedes que en ese capítulo 5 del profeta Isaías, Dios lo dice claramente. El Señor esperaba que ellos obraran rectamente y ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se escuchan reclamaciones. Y entonces, yo pienso que esta parábola nos cuestiona también profundamente a nosotros. Porque es también lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Somos la viña del Señor. Y Dios, en su Hijo Jesucristo, espera de nosotros esos frutos. Y entonces, yo les invito para que pensemos, ¿en qué medida el Señor es ese fundamento en nuestra vida? Que nosotros podamos pensar, un poco qué significa en ese camino cristiano esos elementos de esa viña. Entonces, estamos llamados nosotros a reconocer cada día a Jesucristo. Y cómo nosotros en ese reconocimiento de Jesucristo, en ese reconocimiento por el camino de la fe, vamos dando esos frutos que Dios espera de nosotros. A veces podemos apegarnos a nuestros criterios. A veces podemos aferrarnos a nuestros parámetros. Y somos la viña del Señor. Somos su porción predilecta, somos su porción preferida. El Señor espera esos frutos. Estamos llamados a crecer en ese reconocer a Jesucristo
Estamos llamados a reconocernos también como esa viña del Señor. Y el Señor, pues, ese cuidado que demuestra por su viña, pues también lo demuestra por nosotros. El Señor nos ha brindado tantos elementos y entonces el Señor nos ha regalado la ley, el Señor nos ha regalado el Evangelio, nos mostró la salvación en su Hijo Jesucristo, el Señor nos ha regalado la iglesia, el Señor nos ha regalado los sacramentos, el Señor nos ha regalado su gracia, tenemos la vida de los santos, tenemos la doctrina de la iglesia, tenemos tantas cosas que el Señor nos ha regalado en nuestra vida y aguarda nuestros frutos. Pero a veces nos obstinamos en nuestros parámetros. A veces nos quedamos en nuestros propios pensamientos y nos olvidamos del Señor. El texto más adelante del Evangelio nos dirá que los escribas y los fariseos se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos. Y tomaron la decisión, estaban pensando cómo lo matamos. Se iba a llevar a cabo lo que Jesús les estaba diciendo. Yo les invito para que pensemos nosotros en este momento cómo podemos nosotros renovar nuestra vida para producir esos frutos que el Señor espera. ¿Qué frutos espera el Señor de nuestra vida como cristianos? ¿A qué estamos llamados? ¿El Señor a qué me está llamando? Y que podamos también, pues, reconocemos esos momentos de pequeñez, de fragilidad, esos momentos en donde nos hemos negado a producir esos frutos. Y también que pensemos entonces, ¿qué gracia le pido yo al Señor para producir esos frutos que Él espera de nuestra vida cristiana? ¿Qué hago yo como cristiano para conocer más lo que creo? ¿Qué hago yo como cristiano para profundizar mi fe? Y conociendo más mi fe, vivirla de una manera más consciente y crecer en ese seguimiento del Señor, ¿no? Porque son elementos que hacen parte de ese caminar como discípulos de Cristo para crecer en esos frutos. Hemos sido como indiferentes ante esa presencia del Señor, esa salvación que Él nos regala. No fui sensible al Señor, a la presencia del Señor en mi vida. A veces descuidamos esa relación con Jesús. A veces no lo buscamos al Señor de todo corazón. Fernando, muchas gracias. Pedirle al Señor la gracia de seguir sirviéndole a pesar de las pruebas que nos vienen en la vida. La gracia de servirle. Podríamos decir, continuar sirviéndole en medio de las pruebas que aparecen en nuestra vida. Señor Jesús, déjame reconocer en tus obras la vida que nos das. Muchas gracias, Blanca. Muy bonito. Déjame reconocer, Señor, en tus obras la vida que nos das. El Señor que a manos llenas nos comunica su vida, su gracia, su salvación. Martica, muchas gracias. De alguna forma nos seguimos comportando como esos viñadores. Somos deshonestos, malagradecidos. Sí, a veces, como lo decíamos, a veces somos indiferentes o podemos ser ciegos o no reconocemos al Señor en nuestra vida. No reconocemos su presencia. Y pues fue también como
la actitud del pueblo de Israel, los judíos, las autoridades religiosas, pero no lo dejamos solamente en ese espacio, sino en no reconocer al Señor en nuestra vida. Entonces sí, nos comportamos a veces como esos viñadores que rechazamos al Señor. El Señor espera de nosotros esos frutos, frutos de justicia, frutos de amor, frutos de solidaridad. Pidámosle al Señor, con todo esto también que ustedes han manifestado, que podamos nosotros crecer en ese ser conscientes de que nosotros somos esa propiedad del Señor. Somos su viña y ha hecho todo por nosotros. Ese cuidado que muestra en ese capítulo 5 de Isaías. Y entonces el Señor espera que demos nosotros esos frutos. Jesús resucitado ilumina nuestro caminar. Pidámosle a Dios que nos conceda entonces su gracia. Padre Santo, tu Hijo Jesucristo es el que vive, es el que venció la muerte por amor. Tu amor lo resucitó. Y nos has mostrado en tu Hijo Jesucristo vivo y resucitado que tú eres el fundamento. Tú eres verdaderamente lo que le da sentido a nuestra vida. Tú eres solamente esa piedra, el fundamento. Tú eres el reino para el mundo. Tú eres la salvación. Padre Santo, te pedimos que nos concedas la gracia de reconocerte más y más en nuestra vida. Concédenos crecer cada día en ese conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a reconocer tu salvación en nuestra historia. Ayúdanos a reconocer tu palabra que viene a nuestro corazón y que es salvación para nosotros. Danos la gracia de reconocerte cada día en nuestra vida. Danos la gracia para que podamos dar más y más esos frutos que tú esperas en nuestra vida. Frutos de amor, frutos de gracia, frutos de evangelio, frutos de justicia, frutos de solidaridad, frutos de servicio al hermano, frutos de compartir la vida con el que sufre, con el necesitado. Ponemos en tus manos nuestro corazón. Oremos al Padre como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, intercede por nosotros ante tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Oremos. La paz de Dios que sobrepasa todo juicio, custodie sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.